podemos decir que tenemos una cantidad de pequeñas historias cuyo asunto central son los ojos, la mirada, el poder de la mirada, el misterio de los ojos y cómo cautiva a alguien solo con mirar. El primer alto en el camino será el que haremos en los mitos nórdicos. Hay un manantial que se llama el manantial de Mimir o fuente de Mimir. Es una fuente donde se resguardaba la sabiduría y la inteligencia. Se encontraba justo en el centro del mundo, bajo las raíces del fresno Yggdrasil, y estaba custodiado por un gigante, Mimir precisamente. El príncipe de los dioses, Odín, disfrazado de un viajero llamado Vegtamar, se presentó ante Mimir y le pidió que le dejara tomar un sorbito del agua del conocimiento. Dice, ¿qué le cuesta? Me tomo un sorbito y me hago sabio. El gigante le indicó que para conseguir el agua tenía que sacrificar un ojo. Y Odín no dudó. Se sacó un ojo y obtuvo el saber y la comprensión de todo. Y el ojo de Odín permanece en el fondo de esa fuente, de la cual el mismo Mimir bebe cada día. De aquella mutilación autoinfligida por Odín, deriva su apodo. Le dicen, allá en los pagos nórdicos, Vileigr, que quiere decir tuerto. El idioma nórdico es muy fácil. Vileigr quiere decir tuerto y todo así por el estilo. Hay que decir que este, déficit óptico de Odín no fue tan grande, porque Odín tenía dos cuervos parados en sus hombros, Hugin y Munin, que eran la extensión de sus oídos y también de su ojo. Y ambos eran enviados al amanecer a recoger información y regresaban después de haber recorrido todo el mundo por la tarde. Se le paraban en el hombro al dios y susurraban a sus oídos todas las noticias. Dicen también que eran la memoria y el pensamiento. Vamos a la China, solo para contarles sobre Pan Ku, que es el ser mitológico que lo creó todo. En algunas versiones, Pan Ku es ayudado por 4 animales que son los principales. Una tortuga, un killing, que es una especie de león con piel de pez y cuerno de ciervo, un ave que no se sabe cuál es y un dragón. Bueno, después de 18.000 años de trabajo, ¿qué tal? Pan Ku se tiró a descansar. Era ya tan mayor que su sueño fue llevándolo lentamente hacia la muerte. De su respiración surgió el viento, de su voz el trueno. Su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas y en la Vía Láctea. Su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula en jade y perlas, su sudor cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo, estoy hablando de los piojos, vamos, se convirtieron en seres humanos. Ese es nuestro origen, ¿no? Ahora bien, del ojo izquierdo, ya que no habíamos hablado del ojo, nació el sol y del derecho la luna. Esa es una cosmología seria. Nada del Big Bang, de toda esa gilada, no. En los mitos griegos estaban los gigantes, que no tenían ojos especialmente poderosos, pero sí tenían muchos. En promedio, más o menos 150 cada uno. Tifón, uno de los gigantes, levantaba el promedio porque tenía 200. Tenía un aspecto terrible y por cada ojo expulsaba grandes llamaradas. Otro gigante era Argo. Tenía ojos distribuidos por todo el cuerpo, aquí, allí, adelante, atrás, por todas partes. Tenía muchísima fuerza y la diosa Hera le encargó el cuidado de la vaca Io,
a la que ella misma había raptado y de la que estaba celosa porque antes de ser vaca había sido una hermosa muchacha y andaba con el marido. Zeus, ahí está. El propio Zeus, en realidad, para preservarla de una muerte segura, la había convertido en vaca. ¿Cuántas veces uno debe convertirse en vaca para evitar una muerte segura? Como Zeus seguía su romance con Io, y esta era una vaca, esta tiene nombre, Io. Eventualmente se convertía en toro para visitarla de vez en cuando. Ahora bien, siguiendo las indicaciones de Hera, Argo, el de los muchos ojos, ató a esta vaca a un olivo que crecía en un bosque sagrado de Micenas. Gracias a sus múltiples ojos podía vigilarla, puesto que le dormían la mitad de los ojos y los otros estaban despiertos. Así funcionaba este muchacho. Es que siempre tenía igual número de ojos abiertos que cerrados. Argo podía dormir y no dormir al mismo tiempo. Zeus tuvo compasión de Io y encargó a Hermes que la arrancase de su guardián, desatala del olivo y hacela huir de este ortiva botonazo de Argo. Las leyendas discrepan acerca de la manera que utilizó el dios para cumplir con su misión. Uno dice que le tiró un piedrazo desde lejos y lo liquidó. Eso es muy sencillo, ¿no? Otros dicen que logró dormirlo por completo y cerrar todos sus ojos con la flauta de Pan, que es una flauta mágica que te hace cerrar el ojo. La cuestión fue que lo mató, vamos. Y Hera, para inmortalizar al que la había servido, trasladó los ojos de Argo al plumaje del ave que le estaba consagrada, al pavo real. Así que sepan ustedes que esas formas oculares que tienen los pavos cuando despliegan su plumaje son los ojos del gigante Argo. Vamos. Como opuesto ante tanta abundancia de ojos están los cíclopes, que tenían un ojo solo, redondo en la frente. ¿Dónde lo va a tener? 4 categorías de cíclopes. Los uranianos, mencionaré a 3, Arges, Estéropes y Brontes, que estaban identificados con el rayo, el relámpago y el trueno. Estaban los cíclopes herreros, Piracmón y Acamas, ligados a la metalurgia, ¿no? Los cíclopes constructores, que habían construido todas las grandes estatuas y puertas y edificaciones de la antigüedad. Y después, los pastores, eran unos cíclopes millos, de 5ª categoría, que lo único que hacían era cuidar ovejas. Y el más famoso de esos cíclopes es Polifemo, aquel al que Ulises, encerrado en su caverna, le clavó su estaca en el ojo único del cíclope mientras dormía. Pero existe en los mitos griegos quien tuvo menos que un ojo. Eran las grallas, que se conocen también como las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron viejas. Se llamaban Enio, Dino y Pefredo. Y compartían un solo ojo y un solo diente para las 3. Se turnaban para morfar y para ver. Perseo las encontró. Iba en su aventura para dar muerte a Medusa. Y justamente estas viejas, las grallas, eran las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Medusa Gorgona. Y como no tenían más que un ojo, hacían su vigilancia por turno. Y las 2 que no tenían ojo, mientras tanto apolillaban. Cuenta que Perseo se arrastró sigilosamente y atrapó el diente y el ojo, ¿cuándo? Cuando se lo estaban cambiando de una a otra, que era el momento vulnerable del asunto, ¿no? Y les dijo que no les iba a devolver ni el ojo ni el diente hasta que no le dijeran dónde vivían las gorgonas, una de las cuales era Medusa, ¿no? Y ellas hablaron. Así Perseo se hizo de las armas infalibles que tuvo durante mucho tiempo y con las que decapitó a Medusa. ¿Y saben qué hizo? Mirá si será malo el tipo. Cuando las viejas, las grallas, le batieron todo lo que él quería saber, agarró el ojo y lo tiró al lago. Eso es malo. Eso es maldad para mí. Bueno.
Lamia era una doncella oriunda de Libia y Zeus la había amado. A Zeus cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones. Por cada vez que Lamia daba a luz un hijo, Hera, la mujer de Zeus, siempre celosa, lo hacía morir. Al fin Lamia se cansó y fue a ocultarse en una cueva solitaria y desesperada se convirtió en un monstruo envidioso de las madres más dichosas que ella. Entonces le afanaba los hijos y se los morfaba. La diosa Hera, para perseguirla, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar los ojos. Mirá vos, al revés. No es que no veía, veía siempre. Ahora dice, no vas a poder cerrar los ojos. Y no podía dejar de ver, no podía dormir, hasta que Zeus, compadecido, le concedió la gracia de poder quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Toda la noche dejaba los ojos ahí adentro un vaso y apolillaba. Cuando se levantaba, tanteaba ahí. ¡Oh! Así que bueno. Un ratito Egipto. Horus era el hijo de Osiris. Horus mantuvo una serie de encarnizados combates contra su tío Set, el enemigo de Osiris, ¿no? Para vengar a su padre. Famosamente Osiris fue muerto. Osiris quiere decir muerto de alguna manera. En el transcurso de estas luchas, los contendientes sufrieron varias heridas y algunas pérdidas importantes. Y Horus perdió el ojo izquierdo. Pero gracias a la intervención del sabio Tot, el ojo de Horus fue sustituido por el Udhat, disculpen ustedes, para que el dios pudiera recuperar la vista. Este ojo, el Udhat, era especial y tenía cualidades mágicas. El ojo de Horus, o Udhat, era considerado un amuleto de los más poderosos. Potenciaba la vista, protegía de las enfermedades oculares, contrarrestaba los efectos del mal de ojo, qué sé yo. Simboliza la salud. El ojo de Horus se colocaba en las tumbas junto a un escarabajo alado, llamado Jefrá, para que protegiesen al difunto en el camino de la eternidad. Yo sé algo más del ojo de Horus. Según Norman Mailer, el ojo de Horus es un nombre picaresco que utilizaban los egipcios del Imperio Medio para nombrar otra cosa. ¿A dónde le duele? Y en el ojo de Horus, doctor. Terminemos con algunos datos de carácter más antropológico. Ya fuera de los mitos, para que la vista adquiriera la sagacidad del águila, los antiguos griegos restregaban sus ojos con las entrañas de aquel bicho, una porquería. Lo mismo hacían los aztecas, pero con serpientes. Como cierre de este recorrido acerca de ojos y miradas mágicas, recordemos los poderes de Shenung, el emperador rojo, un emperador chino un poco mítico y un poco real, que vivió allá por el año 2800 antes de Cristo. Según la leyenda, este emperador podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su cuerpo como si fuera de cristal. Se miraba para adentro y comprobaba la acción, por ejemplo, de los medicamentos y otros productos. También ensayaba sobre él mismo los efectos de diversos venenos y contravenenos. Shenung, según dicen, brindó a la China el conocimiento de la agricultura y las hierbas medicinales. También en aquella época, Shenung, solo para divertirse, construyó dos jóvenes que eran como juguetes con vida. Uno era un chico con pies de cristal sonoro que hacía música con sus pasos. Y la otra, una muchacha, ojos de papel. Hablaremos esta noche
de Crates, de Tebas y de los cínicos. La escuela griega llamada cínica, que tuvo su auge allá por el siglo III a.C., recibió su nombre de la palabra perro. Los cínicos consideraban este calificativo como un honor. El cínico era estimado como el hombre a quien las cosas eran indiferentes. La escuela cínica predicaba el retorno a la naturaleza, destacar la autarquía, como decían ellos, o sea, el bastarse a sí mismo, la vida mendicante, y también desarrollar la forma literaria de la diatriba, que era un diálogo breve de carácter popular con un contenido ético y que se escribía con lenguaje mordaz. Por ejemplo, en este pueblo son todos una manga de chorro. Como una denuncia, ¿no? Como una denuncia, sí, sí. Antístenes fue el creador de la escuela y Diógenes de Sinope fue su discípulo y principal propagador de la doctrina. Fue el más conocido de todos los cínicos. Diógenes, como ustedes recordarán, vivía en un tonel, consideraba que esa manera de vivir coincidía con la libertad. Cuanto más se eliminaban las necesidades superfluas, más libre se era. En la libertad de palabra, la parresia, decían ellos, los cínicos llegaron hasta los límites del descaro y de la arrogancia, incluso ante los poderosos. Y ahí se recuerda siempre que una vez, mientras Diógenes tomaba sol, se acercó nada menos que Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, y le dijo: pídeme lo que quieras. A lo que Diógenes respondió: que no me tapes el sol. Yo soy Alejandro el rey y yo Diógenes el can. Todos recordamos ese episodio. Me gusta más un episodio contado por los enemigos de Diógenes, que es el siguiente. Llega Diógenes y es invitado a entrar a la casa de alguien muy rico, pongamos Pirro. Y entra Diógenes con los pies sucios, pisotea las alfombras de Pirro y le dice a Pirro: oh Pirro, observa cómo pisoteo yo estas alfombras que son tu orgullo. Así queda pisoteado tu orgullo. Así, y que mientras tanto pisaba y embarraba, ¿no?, las alfombras. Así piso yo tu orgullo. Y Pirro le dijo: sí, Diógenes, con otro orgullo. Está muy bien esa anécdota anticínica. Otra anécdota de Diógenes: alguien lo hizo entrar también en una casa lujosa. Parece que entraba más en las casas lujosas por ser cínico que yo, que soy genuflexo ante los poderosos. Entonces el hombre miró a su alrededor, se acercó al dueño de casa y lo escupió en la cara. Y después le dijo: disculpe, pero no encontré otro lugar más inmundo donde escupir. Extraordinario, no está mal, hay que invitarlo. Bueno, discípulo de Diógenes de Sinope, Diógenes el can, fue Crates de Tebas. Su padre, Ascondas, era rico y le dejó a su muerte 200 talentos. Un día, Crates, bueno, qué sé yo, fue a ver una tragedia de Eurípides. Y al aparecer sobre la escena Telefo, rey de Misia, vestido de andrajos y con la cesta de los mendicantes, Crates descubrió su vocación, que era ir a jetear por ahí. Se puso de pie en medio del teatro, donde por suerte no había aire acondicionado, y si no, nadie hubiera oído lo que dijo. Anunció a los gritos que regalaría los 200 talentos de su herencia y que de allí en adelante los harapos de Telefo le bastarían.
los tebanos se agolparon frente a su casa, ¿no? A ver, y el tipo les arrojó por la ventana su dinero y también los muebles, todo, ¿no? Y se fue. Y en Atenas vagó por las calles y se entregó a las doctrinas de Diógenes. Incluso rechazó el tonel como vivienda. El tonel le parecía demasiado. Pensaba que era superfluo. Desnudo vivía en medio de la inmundicia y guardaba en su bolsa los mendrugos de pan que juntaba en los basureros. Porquería, pescado, frutas podridas, qué sé yo. Pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo, sin ayuda exterior. Se abstuvo de lavarse, se contentaba, ¿no es cierto?, cuando el exceso de mugre lo molestaba, con rascarse contra la pared. Ajá, y la gente se burlaba de él. Ay, no te rasques contra la pared, anda, lávate, crate, lávate bien los pies. Francamente, para vivir de esta manera, mejor sería estar adentro de un tonel. Gracias. Resultó. Gracias. Lo necesitaba para cantar, antes. Ahora pueden ponerlo de nuevo. Crates no hablaba de los dioses, decía que nada podían hacerle ni para bien ni para mal. Les reprochaba, sin embargo, el haber privado a los hombres de la facultad de caminar en cuatro patas. No crea. Crates tuvo un discípulo de nombre Metroclo. Era un acaudalado mancebo de Maronea. Su hermana, Hiparquía, noble y hermosa, se enamoró de Crates. ¿Vio cómo son las cosas, no? Aunque parezca increíble, Hiparquía fue en busca de Crates con el propósito de entregársele. Mire usted. ¿Quién es? Está Crates. ¿Con qué propósito vienes? Vengo con el propósito de entregársela. De entregársele. De entregárseme. No, de entregarme. De entregarse. Crates la previno de que vivía a la manera de los perros en medio de la calle, cosa que la tipa ya habría advertido. Sí. Incluso rebuscando los huesos de los montones de basura. Y advirtió que si se unía a él, por decirlo así, la vida en común estaría siempre a la vista de todos y que hasta la poseería públicamente si lo asaltaba el deseo. ¡Ajá! Mire usted. Hiparquía dijo que sí a todo. Vio, cuando hay amor, contigo pan y cebolla. En vano intentaron retenerla a sus padres, ¿no? Ella los amenazó con matarse. Abandonó el burgo de Maronea, desnuda, con los cabellos sueltos. Eso es lo que más le molestó al padre, los cabellos sueltos. Señor. Desnuda no tanto, pero los cabellos sueltos no. Vivió de allí en adelante con Crates. Tuvieron un hijo llamado Pasícles. ¿Qué hace Pasícles? Esta Hiparquía fue, según parece, bondadosa y compasiva. La mía, sin la menor repugnancia, las heridas de quienes sufrían. Si hacía frío, Crates e Hiparquía se acostaban al lado de los menesterosos y trataban de darles calor. Según Crates, prestaban en suma la ayuda silenciosa que los animales se prestan entre sí. Sabemos que Crates murió viejo, que había decidido no moverse del mismo sitio. Se quedó un día en un lugar y dice, de acá no me muevo más, dijo. Se trataba del cobertizo de un almacén donde los marineros resguardaban los fardos de mercancía. La muerte de Hiparquía es un enigma. La moral burguesa de nuestros días, desde luego, rechaza el cinismo de Diógenes enérgicamente, más todavía que antes, ¿no? Las Hiparquías de hoy no los acompañan a los hombres como Diógenes o como Crates en su desprecio por el mundo. Qué sé yo. No lo sé. No lo sé. La palabra cínico tiene muchísimas acepciones y se han divertido escritores y pensadores de todas las épocas en definir el cinismo.
así como decía Wilde, que un cínico era alguien que conocía el precio de todo y el valor de nada. Pero esa ya es otra clase de cinismo, ¿no? Este era un cinismo autárquico, de bastarse a sí mismo y de negar el valor de cualquier posesión. Después hay otras clases de cinismos, algunos de los cuales valen la pena de ser ejercidos. Hemos ido a la discoteca. El discotecario, al solicitarle a nosotros un disco, nos dijo que había resuelto no moverse más de aquel lugar, no por cínico, sino más bien por haragán. Ah, bueno, señor. Entonces nos pidió que nosotros eligiéramos nuestro propio disco y elegimos inmediatamente el que atrasó el reloj, que es un disco de haraganes. Lo canta Carlos Gardel. Vamos a hablar hoy de Sofía Tolstoy, la mujer de nuestro amigo Lev Tolstoy. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don León Tolstoy, suele darse énfasis a su misticismo, a su ascetismo, a su estirpe de monje barbudo y a los trabajos ensayísticos tal vez bastante alejados de la calidad de sus novelas. Ciertamente. Alguna vez hemos hablado de esto. Ahora no me acuerdo cómo se llama un ensayo tolstoyano acerca del arte. Creo que se llama ¿Qué es el arte? O algo por el estilo, ¿no? Que es un ensayo bastante obtuso, ¿no? Bastante cuadradón, exactamente. Sí, y sin embargo gracioso, porque ahí habla de Wagner y describe su música diciendo, mire, imagínense que alguien empieza a tocar un tema, una melodía. Un tema no en el sentido de la música comercial de hoy. Y después se arrepiente y empieza a tocar otro, pero se interrumpe y toca otro. Dice, bueno, esa es la música de Wagner. No, odió la música de Wagner, Tolstoy, ¿no? Pero tiene alguna gracia porque es una buena descripción. Tolstoy había llegado a cierta altura de su vida a ese estadio en el cual nadie objetaba nada de lo que dijera. Era un salto para tibios y troyanos. Y es difícil, ¿no? Porque... Bien, pero hay un asunto de su vida que suele omitirse, que lo perturbó mucho. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con quien se había casado en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales y a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa a las personas que encontraba por el camino. Predicaba para el hombre y la mujer una castidad completa, pero sin embargo a los 70 años, al volver de sus paseos a caballo, tenía relaciones sexuales con Sofía. Y después se paseaba todo el día por la casa con aire alegre. O sea que el hecho de que León preparara los caballos era para su esposa signo inequívoco de que en breve sería amada. Esto de los signos antes del amor, ¿sabe qué? Recuerda a un pasaje de este libro, Vida y opiniones del caballero Tristan Shandy. Tristan Shandy. Y de Sterne, Lawrence Sterne. El caballero Tristan Shandy habla de su padre y dice que ya después de los 50 años se había impuesto como norma dar cuerda a un gran reloj a la noche de cada primer domingo de mes. Y casualmente esa era la noche en que acostumbraba también a tener trato amoroso con su mujer, la madre del caballero Tristan Shandy, ¿no? Y el caso es que esta pobre mujer, cada vez que oía al hombre dar cuerda al reloj, se preparaba para una velada amorosa, no siempre de buen talante, ¿no? Esa mecanización de los hechos en el matrimonio
es espantosa. Bueno, en realidad se trata de unir dos cosas que no tienen una conexión causal. Ahí está, eso es el asunto. Se unen, y esto confunde a muchos pensadores, llamémosle así, que cuando ven dos cosas que ocurren en forma correlativa, en forma simultánea, las atan. Eso pasa mucho en el comentarista del fútbol. Le dan un efecto de causalidad a la primera. Claro. Y no tiene que ver. Lo mismo pasaba con el perro de Pavlov. Claro. El reflejo condicionado. El perro de Pavlov, recuerdan ustedes, cuando oía que su padre le daba cuerda al reloj. Bueno, no era así, No. pero algo le pasaba al perro de Pavlov. Maldita perra. O sea que cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre, decía Tristan Shandy, pensaban que debía darse cuerda al reloj. Pero estamos hablando de Sofía Tolstoy, ¿no? Más allá de esos encuentros, después de las salidas a caballo, León padeció unos celos de Sofía que fueron creciendo con los años y que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribía Guerra y Paz y Ana Karenina. Ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de alguna paranoia allá por el año 1881. A partir de ese año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida. Lo acompañaban lo que Sofía llamaban los tolstoyanos, ¿no? Eran discípulos que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales, y ahí estaba el preferido, el discípulo preferido de Tolstoy, que se llamaba Cherkov. Junto con Tolstoy fundaron una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Sofía odiaba a Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas, y se produjeron escenas violentas, ¿no? Para tranquilizarla, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y de sus hijos, pero, sin embargo, decidió ceder sus últimas obras al dominio público. Y ahí empezó la locura. Cuando Sofía se enteró de esta cesión, corrió a la estación para arrojarse bajo un tren. Por suerte lograron atajarla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor, y en lugar de dárselo a Sofía para la colección de sus obras completas, lo prometió a una revista que dirigía una mujer. Sofía sospechó que quería abandonarla por aquella señora, y entonces se precipitó a las calles, apenas vestida, en pantuflas, desabrigada, para morirse congelada. Claro. Una forma de suicidio que solamente tiene sentido en Rusia, o en Alaska, o en el Canadá, en invierno, o en el estrecho de Bering. Bueno, Tolstoy corrió detrás, siguiendo aquel precepto conforme al cual al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Y la alcanzaron. De nuevo, al día siguiente se marchó Sofía. Se hizo llevar en coche a la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren, que no paraba en la estación, el rápido, bien, claro, para poder matarse mejor. El conductor entonces la llevó a la policía. Ajá. Mirá vos. Y Tolstoy la rescató. Dicen que Tolstoy nunca tuvo la intención de abandonarla. Una vez, un discípulo que cegaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas del campo, le sugirió una separación. Y Tolstoy se indignó tanto que lo amenazó con su guadaña, con la guadaña que usaba para la ciega. Con la hoz. O con la hoz, ya que no con el martillo, y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908, el discípulo Cherkov, ya mencionado, volvió a acercarse a Tolstoy
y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante, con un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para su usufructo. Temía también que su marido se diera sus derechos a aquel tipo, ¿no? Y bueno, imagínate, todas las noches le reprochaba las visitas de Cherkov. Igual León se reunía con el discípulo, ¿no? Un día después de una de estas reuniones, Tolstoy encontró a Sofía en 4 patas detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla supuestamente con un veneno, no sé qué. Finalmente consiguieron arrebatársela. Unos días más tarde, Tolstoy y su hija, que se llamaba Sacha, no como dice aquí, y Cherkov, se encerraron en una habitación para hablar. Y entonces Sofía, descalza, para no hacer ruido, espió por la cerradura y pensó que estaban conjurando contra ella y empezó a los gritos. ¡Ay, ay, ay! Una conspiración, una conspiración. Pensó también que León Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov y se lo contó a cada persona que se cruzó con él. ¿Sabe una cosa? Etcétera. En una oportunidad, enterada de que los 2 hombres daban paseos por un pinar, los siguió a escondidas, ya que dice que los hizo espiar por unos niños de la aldea, un énfasis innecesario. Hurgaba Sofía en los papeles de Tolstoy en busca de pruebas de su homosexualidad y recorría la casa con un revólver en la cintura. Y Tolstoy se hartó, naturalmente, ¿no? Mucho después que nosotros. Sí. Y la abandonó y le dejó una carta en donde no se indicaba el destino de Tolstoy, no decía dónde iba. Me voy, dijo. Chao. Y ella entonces escribió en su diario, hemos dicho que los esposos, alguna vez aquí, que los esposos Tolstoy tenían un doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía 2 diarios, uno para uso particular y otro para que lo leyera su pareja, ¿no? Los 2 tenían ese sistema y los 2 creían que el otro lo ignoraban y efectivamente lo ignoraban. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy, ¿no? Escribió: ayer León ha huido de improviso, horror. Sigue escribiendo. Enseguida corrí en mi desesperación a arrojarme a un estanque vecino. Punto. Evidentemente no pude. Es buenísimo. Buenísimo. Debía ser para que lo leyera todo. Sí. Uno no se hace esos chistes. Así mismo, pero no, jamás. O sí, si uno... Si uno está loco, es un fantoche, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, el caso es que Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky. Parece que tomaron un tren y se detuvieron en el monasterio de Optina. Ahí pensaba alquilar una casa cerca del monasterio. Pero su hija Sacha llegó hasta allí y le aconsejó que se fuera más lejos, porque Sofía lo estaba buscando y andaba cerca. Entonces tomaron otro tren, esta vez acompañados por Sacha. Y ya sabemos el final, ¿no? Tolstoy murió durante aquella ida en el movimiento de su separación. Tuvo un ataque al corazón, lo atendieron en la casa del jefe de la estación, José Cepá. Sí, no es lo mejor. También llamada Astápovo, y se murió. Sofía, enterada, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Ella sobrevivió 9 años a su marido, murió en 1919. Dicen que su locura se había apaciguado, y esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstoy y Sofía Andreyevna, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, qué picardía la preocupación de Sofía Andreyevna. Fíjese, estaba pensando en otra figura relativamente cercana en el tiempo, que es el gran Verlaine,
cuya esposa veía que él se iba con un joven poeta por ahí sin sospechar nada y efectivamente eran amantes, tenían relaciones homosexuales con quien podía, el muchacho Verlaine. O bien, imagine esta historia, uno es genial, supongamos, como Tolstoy, o aún más todavía como Eliot, que además de ser genial era consciente de su propia genialidad. Lleva a la casa de Virginia Woolf y su esposa la saluda y se mete abajo de la cama. Digo, hay algo que es injusto para con estos creadores, tener una esposa más loca que una cabra y además tolerarla y soportarla amorosamente. Quizás estaba pensando en otros tipos. Cesare Pavese termina pegando un tiro. Picasso era un hombre que jamás se hubiera limitado a una cosa del matrimonio. Pero en realidad el problema es esta cuestión de suponer que una persona que está al lado de un hombre de letras, por ejemplo, crea que hay cosas, hay preocupaciones mayores que la producción de literatura, sobre todo cuando el tipo ya es Lev Tolstoy, y que entonces estuviese preocupada por si él la engañaba con la mina con la que sacaba la revista. Tolstoy seguramente hacía mucho rato que no pensaba en ninguna otra cosa, que ya ni siquiera su literatura, sino lo que hay un paso más allá de la literatura de un genio, que vaya uno a saber. Y bueno, pero se le arregaron estar casada con un tipo de eso. Y pero entonces lo hubieras pensado antes. No estaba tampoco, no las tenía todas consigo. Sofía Andreyevna. En los últimos años. ¿No? Claro, pero el problema es supongo que para esos tipos hacen falta mujeres sacrificiales, porque más tarde o más temprano esa mujer o va a terminar poniéndose debajo de las ruedas de un tren, o bien, a la hora de cualquier diálogo en serio que no tenga que ver con los libros, va a descubrir que su amado esposo siempre la va a dejar en la vía. En la vía murió Tolstoy, y en la vía se llama esta canción que vamos a escuchar en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.